Señor, te damos gracias en esta hora por el enorme privilegio que tú nos concedes, el poder abrir nuestros ojos, el poder disfrutar este hermoso día que tú nos regalas. Tu palabra dice en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias porque hoy disfrutamos de una misericordia que es renovada cada mañana, agradecidos por la palabra que a diario nos das. Gracias porque estamos seguros que esta palabra está revolucionando nuestra vida. Gracias porque estamos seguros que una vez oída esta palabra, nuestra vida nunca será la misma. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron en los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Aleluya. Así que aquellos que hemos resucitado, como siempre suelo decirlo cada mañana, amanecimos vivos, atentos a lo que Dios nos quiere decir. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza bajo el tema: no son mis planes, son sus planes. No son mis planes, son sus planes. Proverbios capítulo 16, del versículo 1 hasta el versículo 3. Solamente voy a leer el versículo 1. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esta palabra, mis amados hermanos, hemos venido de alguna manera, siempre uso ese término, como exprimiendo la riqueza de esta palabra y entendiendo principios extraordinarios que nos ayudan a nosotros a ubicarnos en el propósito eterno que Dios ha establecido. Proverbios versículo 1 de Proverbios capítulo 16, estamos hablando de las disposiciones del corazón, y aquí hablamos de que nosotros pues obviamente podemos soñar, planificar, establecer metas y hacer un sinnúmero de cosas, pero hemos aprendido en esta enseñanza es que las disposiciones que tengamos en nuestro corazón sean de acuerdo al propósito eterno, para que las cosas nos vayan bien, porque es muy importante entender que son los planes de Dios, no son los nuestros. Y les estoy mostrando ejemplos donde si no lo hacemos a la manera de Dios, entonces Dios va a interrumpir nuestros planes. Y ayer estuvimos leyendo el primer ejemplo de cómo Dios interrumpe los planes para mantenernos en su propósito. Esto es extraordinario. Dice Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 8. Voy a parafrasear porque ayer leímos una parte. Hubo una nación que decidió, dice la Biblia, una vez que estaban en la llanura de Sinar, dice la palabra, comenzaron a hablarse unos a otros y establecieron su propio plan. Dijeron, bueno, vamos a hacer ladrillo, vamos a tomar asfalto como parte, como si fuera mezcla, y edifiquémonos una ciudad, levantemos una torre y no paremos. O sea, no había, ellos dicen, levantemos una torre que llegue hasta el cielo, o sea, hasta donde podamos, suba y hagámonos un nombre, por si de alguna manera nosotros fuésemos esparcidos. Y ayer nos quedamos que Dios descendió, dice la palabra, para ver la torre que los hombres edificaban. Mire lo que dice el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y escuche esto. Y nada les hará desistir de lo que han pensado. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda al que habla su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hay varios principios en el versículo 6 bien reveladores. Lo primero que entendemos en el versículo 6 dice: dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. En otras palabras, ellos dijeron: pongámonos de acuerdo para edificar esta ciudad que llegue hasta el cielo. Y el principio que aprendemos aquí es que uno se puede poner de acuerdo para bien o para mal. Hay personas que se ponen de acuerdo para hacer mal. Hay personas que se ponen de acuerdo, obviamente, para hacer bien. Entonces, el otro principio, escúcheme lo que le voy a decir, basado en lo que le estoy explicando, dice la palabra que ellos dijeron, del Señor dijo: nada los hará desistir. Aquí Él revela el carácter de nosotros los seres humanos, que una vez que nos encaprichamos, que una vez que queremos hacer las cosas a nuestra manera, no importa lo que nos digan, no importa lo que nos aconsejen, y muchas veces violando principios de la palabra, somos testarudos, tercos, y ¿por qué tiene que ser así? Lo voy a hacer porque es mi vida, porque es mi cuerpo, nadie se meta conmigo y yo lo voy a hacer. Entonces la palabra dice que una persona se pone tan terca y muchas veces no entiende el propósito de Dios, Dios cerrándole las puertas para que no vaya por ahí, y la persona: ¿y por qué tiene que ser así? Porque es que son los planes de Dios, no son tus planes. Dios te está guardando, te está salvando, y la persona dice que no, que tiene que ser a la manera. Entonces, por eso ahí es donde muchas veces nosotros nos consideramos muy sabios en nuestra propia opinión y no dejamos ni que Dios nos hable. Esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cada uno de ellos que estaban edificando la torre tenían su propia opinión y no dejaban que Dios hablara, no dejaban que Dios interviniera, no dejara que Dios y fuera mostrando el plan que tenía para ellos. No, ellos estaban: y lo vamos a hacer de esta manera, y nos pusimos de acuerdo. Por eso es extremadamente peligroso cuando alguien se sale del propósito, se sale del propósito eterno, lleva a los que están a su alrededor hacia el abismo, porque dice: se ponen de acuerdo, o sea, hace que los demás que están bien y el que está terco o ella que va a hacer las cosas a la manera, por ese mismo camino arrastra a sus hijos, arrastra a su hogar y arrastra a todo el mundo. Pongámonos de acuerdo para que edifiquemos esto y lo hagamos a la manera como nosotros queremos. Entonces, dice la Biblia en el versículo, en Génesis capítulo 11, el versículo 6, que Dios descendió para interrumpir sus planes. Entonces, si se da cuenta en este primer ejemplo que le doy, que Dios desciende para interrumpir sus planes. Dios desciende para interrumpir mis planes. ¿Por qué? Porque no son mis planes, sino sus planes. Si nosotros no logramos entender esto, entonces muchas veces lo que nos sucede en nuestra vida, en vez de disgustarnos con Dios, de disgustarnos con la vida, de disgustarnos con la vida cristiana, mejor dicho, analizar qué es lo que Dios nos está diciendo, por qué las cosas no se están dando de esta manera. Porque Dios va a interrumpir tus planes si no están de acuerdo al propósito eterno. Porque nosotros los seres humanos somos caprichosos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces Dios descendió para interrumpir los planes, y cuando la Biblia dice que descendió, entonces dejó un mensaje muy claro. Y el mensaje que Dios les dejó y nos dejó a nosotros para este tiempo es que cuando nuestras ambiciones personales y nuestros planes no van de acuerdo a los planes de Dios, Él aparecerá para interrumpirlos. Mis ambiciones personales, tus ambiciones personales, si no van de acuerdo a los planes de Dios, Él aparecerá para interrumpirlo. Y gloria a Dios por esa intervención.
Gloria a Dios que Él aparece, incluso para beneficiarnos a nosotros. Aparece para interrumpir esos planes, para que nos mantengamos dentro del propósito eterno. Te voy a dar otro ejemplo de cómo Dios interrumpe nuestros planes. Juan capítulo 21, son 17 versículos de la experiencia de Pedro. Dice la Biblia: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, aquí está el principio, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Dice la Biblia: fueron y entraron en una barca aquella noche, no pescaron nada. Vamos a dejarlo hasta ahí y luego les sigo mostrando la otra parte que sigue. La Biblia dice que el plan de Dios, el propósito de Dios, según la Escritura de Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesús le dijo a Pedro y a muchos de sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, el propósito eterno ya estaba establecido. El propósito que Dios tenía para Pedro y para los demás discípulos era pescar hombres, ganar almas, de usar quizás la misma estrategia natural que se usa para pescar y darle sentido espiritual. Los he llamado en el plan divino para que ustedes pesquen hombre. Ese será su trabajo, esa es la asignación, ese es el plan eterno. Pero dice la palabra que Dios se manifestó a sus discípulos y Pedro vuelve a su antiguo trabajo, vuelve a hacer las cosas en su plan, lo que él tenía, lo que de alguna manera él dijo: bueno, voy a ir a pescar, yo necesito volver, como que ya esto se terminó, ya Jesús murió, resucitó, pero no sabemos todavía nada. Bueno, vámonos al antiguo trabajo. Y dice la Biblia que fueron muchos con él. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. ¿Por qué? Porque el mismo texto anterior nos decía que todos unos expertos en pesca esa noche no habían pescado nada. ¿Por qué no habían pescado nada? Porque en los planes de Dios, recuerde, Él es el dueño del mar. Él es el dueño de los peces. Él sabe en qué momento da la orden a los peces para que suban a las redes. Entonces cierra el mar para ellos y pasan toda la noche unos grandes expertos y no pueden pescar nada. ¿Por qué? Porque el propósito era que ellos regresaran nuevamente a predicar el evangelio. Si lo hacía a la manera de Dios, Dios se encarga de darle lo que ellos necesitan, la provisión. Mañana le muestro por la palabra, si Dios lo permite, vaya meditando en esta palabra, la manera como Dios te lleva la provisión a tu propia casa, a tu propia vida, a tu propia barca, una vez que entras en el propósito eterno. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.